Puede tomar asiento, muchas gracias, que Dios le bendiga. Seguimos adelante y dimos inicio al capítulo 7 de aquí de Marcos. Vamos allá al capítulo 7. Y en el capítulo 7 estábamos leyendo de dos grupos que nos presenta este texto. Aquellos que siguieron al Señor, siguen al Señor, y el grupo de religiosos que nada más estaba buscando oportunidad de criticar al Señor, nada más estaba buscando oportunidad de ver en qué le hallaban falto, de ver en qué se equivocaba. Concluíamos hace 8 días con la lección de saber en qué grupo nos encontramos nosotros, en particular, en qué grupo me encuentro yo, en qué grupo se encuentra usted. En ese grupo que nada más está buscando ver qué critica al Señor, o en el grupo de quien quiere conocerle, de quien quiere amar, querer al Señor, de querer tener una comunión más íntima, más estrecha. Y también decíamos que esta comunión y esta relación con el Señor comienza con la salvación. Comienza cuando nosotros, dándonos cuenta de nuestra necesidad de Dios, venimos a Él y le reconocemos como lo que Él es: Señor, Dios y Salvador. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo escribe cómo nosotros podemos comenzar una relación con Dios. El apóstol Pablo, en el capítulo 10 de Romanos, escribe en el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto es muy importante puntualizar, muy importante subrayar, si se me permite así decirlo, la situación de que está escrito aquí: serás salvo. El Señor da una promesa de salvación total, completa. No da una promesa a la deriva. No da una promesa de, pues, a ver si me acuerdo, a ver si sucede. No, aquí dice, serás salvo. No dice tal vez, no dice probablemente, no dice a lo mejor y no dice quizás. Dice, serás, da la seguridad. Y continúa diciendo en el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia. Y el apóstol está hablando del corazón porque, por supuesto, es importantísimo que nosotros de corazón reconozcamos al Señor, como Dios, como Salvador. Nosotros aquí en México, de manera cultural, tradicional, hemos crecido, yo crecí así, con la conciencia en nuestra mente de que Dios existe, de que Jesús existe, pero en nuestra mente, sabiéndolo en nuestra mente. Aquí el apóstol dice en el corazón, y luego dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La necesidad de que nosotros le confesemos al Señor como nuestro Salvador, como nuestro Señor. ¿Para qué? Para salvación. Y es a partir de este momento cuando la persona comienza a tener una relación con Dios. Antes no es posible. Entonces, si usted quiere ser un seguidor del Señor, si usted quiere ser alguien que desea conocer más a Dios, debe de comenzar con la salvación. Debe de comenzar con restablecer la relación con Cristo, con el Señor. Si no sucede así, nos encontramos, o se va usted a encontrar, en ese grupo religioso. ¿Es malo ser religioso? No es que sea malo, pudiera haber, para nuestra vergüenza o para mi vergüenza, pudiera haber personas religiosas
más morales y más correctas que yo. Para mi vergüenza lo digo. Sin embargo, lo que el Señor busca no es una persona religiosa. Lo que el Señor está buscando y quiere es una persona que restablezca su relación con Él. Y lo dice aquí en Marcos 7, en el versículo 6, ya entrando en el texto. Dice en Marcos 7, versículo 6. Respondiendo Él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Nos damos cuenta qué tan importante es nuestro corazón? ¿Y qué tan importante es nuestro corazón en la relación con Dios? El Señor aquí está diciendo: mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Aquí el Señor está mencionando el lavamiento de los jarros y de los vasos de beber, porque los judíos, los religiosos en aquel tiempo, en este tiempo donde están sucediendo esto, pusieron más énfasis en la tradición que en la ley. Y al poner más énfasis en la tradición, lo que consiguieron fue únicamente crear una religión. Y bueno, una vez más lo digo, aquí en nuestro país, de manera general, pues crecemos así, crecemos religiosamente. Qué bendición cuando una criatura puede nacer es de cuna cristiana. Qué bendición, y qué bendición para aquellos aquellos bebés que están naciendo en cuna cristiana. Qué bendición. Pero normalmente cuando no somos cristianos, por decirlo así, de primera generación, nosotros nacimos en una cuna religiosa. Y así fui criado yo, así crecí, y de ahí me rescató Dios. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que la religión, la tradición, jamás será y no debe ser más importante que lo que Dios indica. Y aquí es lo que está marcando el Señor, diciendo en el versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Qué sucede en nuestro país cuando vienen fechas religiosas? Acaba de pasar el 3 de mayo, ¿no? El día del albañil, y se hacen fiestas en las construcciones, fiestas que pues derivan en borrachera, siendo honestos, la verdad. ¿A qué obedece? A una tradición. Y creo que en México somos como los italianos, que no nos toquen a la Virgen porque respingamos, ¿verdad? El que no nos toquen la tradición porque, momento, ¿con quién te estás metiendo? Creo que debe de llegar el momento, debe de llegar el punto en que debemos de ser maduros y darnos cuenta que la tradición no nos ayuda en nada. Sí, muchas tradiciones de nuestro país son reconocidas, inclusive creo que el Día de Muertos es reconocida por la UNESCO, la ONU, como un legado patrimonial, algo así. Pero ¿qué es eso? Tradición, que la mayoría de las veces, si no es que siempre, se ensalza más que lo que Dios dice en su palabra. Y es lo que está marcando aquí el Señor: dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Es importante que nosotros meditemos en esto y nos demos cuenta de esto y nos demos cuenta de la necesidad de Dios. Nosotros no necesitamos una tradición, no necesitamos una religión. Lo que toda persona necesita es la persona de Cristo, a Jesucristo crucificado y resucitado al tercer día. La adoración queda vacía y es inútil cuando las reglas humanas
ocupan el lugar de la palabra de Dios. Y mire, desde que Dios inició esta iglesia, me refiero yo a la iglesia local, desde que Dios inició esta iglesia local, siempre se ha procurado, se ha insistido que desde este púlpito lo que se enseña, lo que se predica y lo que se ensalza es la palabra de Dios, no la palabra de un hombre, que es el meollo del asunto. Estamos acostumbrados en nuestro país a que la palabra de Dios es sustituida por tradiciones humanas. Una tradición puede ser buena, puede haber sido establecida por una buena razón. Sin embargo, se convierte en algo malo y perjudicial al convertirse en un sustituto de la palabra de Dios. Cuando nosotros tomamos más en cuenta las tradiciones que lo que Dios dice en su palabra. Mire, cuando usted y yo estemos enfrente del Señor, el Señor no nos va a preguntar qué tantas tradiciones seguimos o cumplimos. Lo que el Señor va a ver, bueno, ¿y tú qué hiciste con mi palabra? ¿La creíste? ¿La llevaste a cabo? Es lo que el Señor nos va a preguntar. Es lo que el Señor va a ver. Y en ese día, cuando estemos enfrente de Dios, lo que nosotros debemos de tener bien en cuenta es que cuando estemos enfrente de Dios, un libro va a ser abierto, que es el libro de la vida. Y si nuestro nombre no está escrito en ese libro, dice la Biblia, seremos lanzados. Bueno, yo no, gracias a Dios. Será lanzado al lago de fuego, no porque yo sea importante, sino porque cuando me anunciaron este mensaje por enésima vez, Dios me dio la oportunidad de venir a sus pies. No me crea a mí, dice la Biblia en Apocalipsis 15. Apocalipsis 20, 15. Y esto está escrito y va a tener su cumplimiento. Dice en Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esto es una realidad. Yo pregunto, ¿usted tiene la certeza de que su nombre está en el libro de la vida? ¡Qué bendición, gracias a Dios! No porque lo merezcamos en ningún instante, por la pura misericordia, gracia, bondad y amor de Dios. Nada más por eso. Pero si su nombre no está ahí, su destino es el lago de fuego, a consecuencia de sus pecados. A consecuencia de sus pecados. Eso es importante. Por supuesto que es importante. Es o no importante darnos cuenta de que o nosotros seguimos las tradiciones, las religiones, cualquiera que ésta se llame, o tomamos en cuenta, meditamos y creemos en la palabra de Dios. Dice en el versículo 10, el Señor nuevamente hablando, versículo 9, les decía también, de aquí de Marcos 7, versículo 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Esto es una acusación que el Señor está haciendo a los religiosos. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Aquí lo que el Señor está diciendo, ustedes por esta situación de querer recibir más ofrenda, ustedes invalidan el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Es uno de los mandamientos. Y les explica el Señor por qué. Y luego en el versículo 13 el Señor remarca y dice, y muchas cosas hacéis
semejantes a estas. O sea, no nada más este asunto de honrar al padre o a la madre, sino muchas cosas semejantes. Y es lo que sucede en la actualidad. Muchas cosas hacemos por seguir tradiciones, por seguir en religiones, pero estamos invalidando la palabra de Dios. Una vez más, ¿qué es lo importante? Y lo que estamos aprendiendo de aquí de la palabra de Dios, ¿seguir lo que Dios dice en su palabra o continuar con una tradición por muchos años que ésta tenga? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que a Dios agrada? Por supuesto, seguir su palabra, tomar en cuenta su palabra. Y esto requiere, ya para el creyente, requiere valor. Requiere enfrentarse a nuestros familiares. Requiere enfrentarnos a los vecinos de la colonia cuando la cooperacha de las mañanitas a la Virgen. ¿O me equivoco? Requiere valor por parte del creyente. Pero el Señor lo está marcando aquí y por supuesto que es importante. Dice el Señor, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Versículo 14. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Oídme todos y entended. Yo me puedo imaginar ahí el Señor dando la respuesta a los religiosos que le preguntaron por qué sus discípulos estaban rompiendo las tradiciones, y el Señor Jesucristo dándole la respuesta que vino a ser una acusación y una exposición de las tradiciones, de las religiones, pero dándole esa respuesta a los religiosos y luego dirigiéndose a todos los que estaban ahí. Y imagínense usted la persona del Señor Jesucristo respondiendo a los religiosos, mirándolos a ellos, y de repente Él amplía su visión, y yo creo que levantando la voz, esa voz del Señor, y Él dice, oídme todos y entended. ¿Sabe qué es lo que está diciendo aquí el Señor el día de hoy y a nosotros? Oídme todos y entended, dice el Señor. Versículo 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Lo que sale de él. ¿Qué es lo que sale de él? Lo que del corazón emana. Y dígame usted, ¿qué cosa buena puede salir de un corazón corrupto? Nada. ¿Qué cosa buena puede salir de un corazón perfecto? Nada. Todo lo que sale del corazón, lo vemos más adelante, es pura maldad, pura maldad. Vuelve a enfatizar el Señor, versículo 16. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y una vez más, ese es el clamor del Señor para nosotros el día de hoy. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Desgraciadamente, y me lo decían en la primaria y en la secundaria y en la prepa, me lo decían a mí como estudiante, todo lo que te entra aquí, te sale por acá. Burro, me decían, burro. O sea, no asimilaba nada. Un fósil en la prepa, un parásito en la prepa. Que nosotros no seamos un fósil aquí en la iglesia, un parásito aquí en la iglesia, sino que lo que escuchamos de la palabra de Dios podamos atesorarlo en nuestro corazón. Y mire, no se trata de aprender mucho aquí, no estoy diciendo que sea malo estudiar, pero no se trata de aprender mucho aquí, sino de, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué puedo retener? Que sea para glorificarte y para beneficio de mi vida. A veces como que lo hacemos al revés. Señor, ¿qué puedo yo aprender para beneficio de mi vida?
Cuando el orden correcto es, Señor, ¿qué puedo yo aprender para glorificarte? En consecuencia, para beneficio de mi vida. Sigue diciendo el Señor, versículo 17. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Tenían interés, tenían esa situación de, Señor, ¿qué enseñaste? Dinos más, queremos aprender más. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Y aquí viene el fondo, el punto de la lección. Versículo 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Miren, nuestro corazón es perverso. Yo me reservo mucho de la palabra, o de la frase, mejor se ha dicho, de la frase, tengo paz en mi corazón. Yo me reservo mucho de esa frase, tengo paz en mi corazón. Porque la misma Biblia nos enseña que el corazón del hombre es engañoso. Si nosotros debemos de tomar una decisión, debe de ser con principios bíblicos, y no lo que de mi corazón dicte. ¿Por qué? Aquí nos está el Señor mostrando qué tipo de corazón tenemos. ¿Y cuál es el tipo de corazón tenemos? ¿Qué tipo de corazón tenemos? Bueno, pues nada más démosle otra leída a estos versículos 21 y 22. Malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Ciertamente, podemos darnos cuenta que el problema aquí es mi corazón. Qué bueno que lo dice, hermano Luis, porque es su corazón. No, es mi corazón de manera personal. Es su corazón y mi corazón. Ese es el problema. ¿Y cómo nosotros vamos a poder arreglar eso? ¿Recuerdan lo que leímos en Romanos 10, lo que el apóstol Pablo escribe? Que de nuestro corazón reconozcamos al Señor. Él transforma nuestra vida. Él transforma nuestro ser. Él nos hace nuevas criaturas. Nuestra necesidad como creyentes es venir a Cristo y continuar con Cristo. La necesidad que usted tiene, si no ha reconocido a Cristo como Salvador, a Cristo como Señor, usted tiene una gran necesidad y es la salvación que solamente Cristo ofrece. Esta iglesia nos salva. Nuestra religión nos salva. Quien salva es Cristo. Él murió en la cruz del Calvario y Él resucitó. Y Él quiere darle a usted vida eterna. ¿Se da cuenta del terrible problema que tiene? Su corazón es engañoso. Su corazón es perverso. Lo dice la Biblia. No lo dice un hombre. Lo dice la Biblia. Y la única manera como usted puede corregir su vida es viniendo a Cristo, pidiéndole perdón y arrepentido, pedirle ese regalo de vida eterna. Y es cuando inicia esa relación con el Señor. Es cuando inicia esa reconciliación con Dios. Usted necesita de Cristo.
Todos nosotros necesitamos de Cristo. ¿Qué va a hacer entonces usted el día de hoy? ¿Seguirá como sigue o tomará la decisión de seguir a Cristo? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Aunque fue breve, Señor, la verdad es que nos muestra una gran verdad. Todos necesitamos de ti. Primeramente, Señor, para salvación, porque si no es así, el destino es el infierno, la condenación eterna. Yo te suplico, Señor, yo te ruego que tú obres en el corazón y traigas a aquella persona que todavía no te conoce como Salvador, lo traigas a tus pies, que tome la decisión correcta. Y de igual forma, Señor, aquellos que ya somos tus hijos, por tu pura gracia, también necesitamos de ti. Porque si no, Señor, nos vamos a desviar, y mucho. Haz la obra, Señor, conforme a tu voluntad, trae crecimiento, trae madurez. Yo agradezco la paciencia de cada oyente. Bendice, en el nombre de Jesús. Amén.